Quiero darles gracias por el esfuerzo que hacen de estar presentes en nuestro medio. Y vamos a orar antes de compartir las escrituras juntos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias porque es tu Espíritu en nosotros quien, Señor, nos motiva, nos invita, nos corrige, nos alienta en el caminar cristiano. Y reconocemos que la iglesia se mueve por el mover de tu espíritu, y no por el de los hombres, sino eres tú en nosotros. Todo es por ti y para ti, Señor, y sabemos que tu espíritu nos guía a Jesucristo, nuestro Señor. Y queremos que nos hables, Señor, al corazón, nos corrijas, nos ayudes en este propósito que es tuyo y no nuestro. Queremos, Señor, unirnos a ti y te damos a ti la honra en Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, ¿ya? Y vamos a leer el versículo 25. Gálatas 5, 25. También lo puede leer en la pantalla si quiere, ¿ya? Para los que tienen buena vista, por supuesto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ya? Ok, este es un contexto muy profundo, pero quiero hablarlo desde una perspectiva pentecostal. Quiero comenzar diciendo que en esta defensa del Evangelio encontramos un tema que se discute mucho, particularmente a principios de este siglo, del 1900, en el 1886 aproximadamente, con el nacimiento de la Iglesia de Dios. En ese periodo existía un movimiento evangélico ya muy fuerte que se empezó a reproducir rápidamente en muchos lados y se llamó movimiento de santidad, ¿ya? Y el movimiento de santidad tiene mucho que ver con nosotros como iglesia, porque el fundamento de nuestra organización viene de este movimiento wesleyano en su pensamiento, pero en el movimiento de santidad en su práctica. Entonces yo quiero tomar un tiempo para hablarle de esto sobre un problema que existía en ese entonces y que hoy también es un problema, ¿ya? La primera razón que quiero mencionar es que ellos entendían de que había que buscar al Señor, y nosotros también sabemos que hay que buscar al Señor, pero la forma era lo difícil por la situación del medio. En aquel momento había racismo en muchos de los grupos norteamericanos, entonces los que eran de origen más europeo o nórdicos, blancos, ya no se relacionaban de la misma manera con aquellos que eran morenos o eran mezclas, y hacían diferencias sociales. Aunque uno diga que eso no pasa, déjeme decirle que en Chile hay mucha diferencia clasista, aunque no racista, ¿ya? Y se nota cuando uno viene de otro lugar, cuando uno viene de otra cultura y se enfrenta socialmente. Aquí marcan diferencia por lo que uno tiene, por lo que uno es, por donde uno vive, por lo que uno hace, ¿ya? Y la gente, aunque no se da cuenta, compite. Y no es algo negativo, es parte de la cultura local, pero en aquel momento la lucha era esta. Entonces, había una batalla porque el Espíritu de Dios está siempre invitando a la sociedad a venir a Cristo. ¿Y por qué? Porque ese fue el plan de Dios. Dios puso ya esta palabra escrita como un testimonio para que todos nosotros conociésemos a través de ella a Jesucristo, el Hijo de Dios revelado a los hombres. Ante la condición de la humanidad que estaba muerto, separado de Dios, ajeno a los caminos del Señor, Dios propone una respuesta, y esta respuesta es Jesús.
Jesús es la respuesta de Dios a un mundo que está separado de Dios, y la única manera de reconciliarse con el Padre es a través de Jesucristo. Así que Jesús es la respuesta para volver a Dios. Nadie puede ir al Padre porque lo menciona. La manera de ingresar a Dios es a través de Jesucristo. Así que el Espíritu de Dios hizo una tarea extraordinaria con un fin solo para mostrar que Jesús es la imagen viva de Dios revelada a los hombres. Esta escritura, la Sagrada Escritura ahora para nosotros, porque es apartada de las demás, es porque fue construida en un periodo de casi 1600 años. Y hubieron casi 40 personas participando en la construcción de este libro. Pero el Espíritu de Dios fue el que apartó personas y las inspiró para escribir. Cuando uno mira la realidad de las personas, nos damos cuenta de que no tenían nada en común. Algunos de ellos fueron reyes, otros fueron profetas, otros fueron albañiles, otros fueron esclavos, otras personas que escribieron eran músicos, otras personas fueron profetas, otros fueron personas que estaban en situaciones muy extremas en cuanto a en periodos de guerra y otros en periodos de cautividad. Entonces no podemos decir que la escritura fuera escrita por una sola persona y que escribió verbalmente. Y aquí surge un problema que como los contextos eran distintos, no había una coincidencia como que nos ponemos todos de acuerdo para escribir igual, porque ninguno de ellos se conocía. Estaban distantes en la expresión geográfica para la escritura. Se ocupó toda la fértil media luna, usted conoce esto, ¿verdad? Desde Kuwait, que es actualmente, hasta Fenicia, donde actualmente está la guerra, ¿verdad?, de Hezbollah con Israel. Hay hasta este sector, toda esa fértil media luna que está bañada por esos ríos, ya el Tigre, el Éufrates, ¿verdad? Eso es la fértil media luna. Y luego todo el norte de África, todo lo que tiene que ver con la parte de Egipto, Cirene y más allá de Cirene, lo que da justo frente a España. Entonces, cuando usted mira la escritura, la Biblia no fue escrita en un lugar, sino muchas personas en distintos lugares y en distintas épocas, de modo entonces que la estructura podía ser totalmente diversa. Además, la escritura no se hizo en un solo idioma, sino que la Biblia contiene 3 idiomas, ¿verdad? Y dentro de los 3 hay variantes. El principal de ellos en el Antiguo Testamento fue el hebreo. Pero el hebreo del Antiguo Testamento no es particularmente una sola expresión, porque el actual, que tiene vocales y que es masorético, de la familia de los masores, que eran los que cuidaban el libro y agregaron las letras, le dieron sentido. Pero los que estaban en el tiempo de Moisés tenían un hebreo que para nuestro lenguaje se llama paleohebreo. Es un lenguaje sin vocales y sin puntuaciones, así que era un lenguaje gutural, es decir, con sonidos, ¿ya? Y también lo era ya gestual al mismo tiempo. Entonces, una palabra, por decir algo, cuando usted toma una rama y la rompe, así, hace este gesto, y este PS, para nosotros, significa ruptura. ¿Y qué es lo que es ruptura? Era la ruptura que la persona había hecho con Dios, así que significaba pecado. Pero también puede ser ruptura de las relaciones familiares, cuando alguien se aleja uno con el otro. Pero también esta ruptura, cuando hacían y levantaban las manos, significaba que era una ruptura de relaciones entre pueblos. Recuerda que se conquistaban los unos a los otros. Entonces, tenemos que pensar que el lenguaje del hebreo, paleohebreo, el antiguo, no tenía vocales ni puntuaciones, así que no se podía interpretar tan rápido. No es fácil la traducción como se ha hecho para que nosotros leamos hoy la escritura tan fácilmente en nuestro propio idioma. La segunda cosa es que los hebreos, cuando entraron en cautividad, se contagiaron del idioma
Entonces, cuando ellos llegaron a la cautividad babilónica, ¿ya? Por esta desobediencia e idolatría que presentaron delante de Dios, y al no escuchar a los profetas, Dios les habló particularmente de que esta cautividad iba a durar 70 años. Estos 70 años iban a ser en Babilonia. Entonces, en Babilonia se hablaba arameo. O sea, antes de Babilonia estuvieron los asirios gobernando como un imperio todo ese sector. Luego surgieron los babilónicos y retomaron ese lugar territorial, pero no perdieron el idioma. Entonces, los babilónicos empezaron a reproducir el idioma arameo. Cuando toman al pueblo de Israel por cautividad, los israelitas que hablaban hebreo ahora se mezclan. Es como los muchachos cuando se van a Estados Unidos y comienzan a hablar Spanglish, mitad español y mitad inglés. O se van a Argentina y a las 3 horas ya son argentinos para hablar. ¿Oíste? Entonces quiero decir, bueno, este es un problema de esta relación de mezclas. Entonces esta mezcla produjo un hebreo arameizado. ¿Ya? Así que el hebreo ya no era puro, sino que era un hebreo ahora mezclado con arameo. Entonces, cuando ellos vuelven de la cautividad, muchos de los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento todavía no estaban terminados. Entonces, Esdras, el famoso Ezra o Esdras, ¿ya? Tomó la iniciativa no solamente en la reconstrucción del templo, sino que tomó la decisión de ordenar otra vez el sacerdocio que se había perdido, porque antes de la cautividad el sacerdocio fue el que se contaminó, y entonces cuando se fueron hacia la cautividad, Dios les dio una orden. En Deuteronomio dice de que se les dijo a estos sacerdotes que cuando entraran en cautividad no se casaran con las mujeres de ese pueblo, sino que se mantuvieran intactos para el Señor. Sin embargo, ellos cuando fueron allá no obedecieron, y en esos 70 años una gran cantidad de personas se mezclaron con los pueblos de la cautividad. Entonces, cuando volvieron, ya algunos de ellos no se les permitió ir a Jerusalén a adorar, y fue por eso que se aglutinaron en Gerizim, ¿ya? Y el lugar donde después llegó a ser Samaria, ¿ya? Así que los samaritanos no se mezclan con los judíos, porque los samaritanos eran los que se contaminaron o los que se mezclaron en desobediencia con los pueblos donde estaban cautivos. Y este fue uno de los motivos por el cual no se les permitió venir a adorar a Jerusalén. Cuando ocurren estas cosas, uno pregunta, ¿y dónde está el Espíritu de Dios? Porque estamos hablando de la historia bíblica, pero cuando uno llega ahí, se da cuenta entonces que el idioma hebreo no era puro, era un idioma mezclado. Cuando llega el tiempo de Jesús, Esdras, que estaba hablando de Esdras, en el tiempo de Esdras, Dios quita los profetas de la tierra. ¿Ya? Lo que Dios hace es levantar un cuerpo llamado soferín. Los soferín es una palabra que traduce maestros. Así que Dios levanta un ministerio de maestros que son los copistas. Ellos son los que toman los libros del Antiguo Testamento y los empiezan a traducir y a copiar, y ahí comienza a aparecer toda una forma de mantener las escrituras. En todo esto está el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que Dios fue usando a las personas para motivarlas e inspirarlas para que escribieran. Así que el libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, fue totalmente escrito por Esdras. Nunca participaron los reyes ni las personas que aparecen en el libro. Ellos hicieron un recuento histórico de su pueblo, y esta es la conclusión. También aparecen algunos libros capítulos de Daniel, que también son parte del trabajo de Esdras, de los maestros. Y también algunos proverbios y algunos salmos también, porque los salmos no fueron escritos solamente por David. Existen más de casi 14 autores en los salmos. Entonces, cuando uno comienza a mirar, Dios va usando personas de distintas formas y va construyendo su palabra. ¿Ya? El Espíritu de Dios no
hizo una unicidad que se llama en la teología. Significa que al poner la Biblia toda junta, 66 libros para nosotros, ya en línea, están unidos en un concepto, en un solo pensamiento. Pero si usted toma un libro particular, tiene un mensaje distinto porque está dirigido a un destinatario fijo, porque tiene una intencionalidad. Pero cuando usted lo une, se une en relación a los demás en el propósito general de la Biblia. Entonces, ¿a qué se le llama revelación? La revelación es el entendimiento que vamos adquiriendo de la lectura de la Biblia, entendiendo el mover del Espíritu de Dios, quien nos va mostrando su plan, su trabajo, y nos va enseñando cómo relacionarnos con Él. Entonces la revelación no es un sueño. La revelación es entendimiento de la palabra de Dios. Quiero explicarle porque hay conceptos totalmente a veces errados en esto. Y cuando uno mira, Dios tiene entonces un propósito. Levantó un pueblo en el Antiguo Testamento, ya Israel, pueblo elegido por Dios o formado por Dios. Y Dios hizo una promesa, y hizo una promesa con ese pueblo. Y este es el problema de los judíos, que los judíos están basados en la promesa de Dios, pero Dios levantó un nuevo pueblo. No es solo los judíos, Dios levantó ahora a través de Cristo una evangelización que va a todas las naciones y levantó un pueblo que fue añadido a los propósitos que Dios tenía originalmente con Israel. Y esto es la iglesia. Entonces, el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Todo el Antiguo Testamento hablaba del ungido, del prometido de Dios, del que Dios enviaría. Por eso cuando la gente miraba hacia el Antiguo Testamento, ya pensaban en el Mesías que ellos idealizaron. Lo que idealizaron fue tres cosas. Una, de que Dios le prometió a David que su reino sería para siempre. Pero no estaba hablando de David, porque fíjese que David, igual que usted y yo, tenemos una edad de vida y vamos a morir. Así que David no iba a vivir eternamente. Así que cuando Dios dijo que sería eterno y para siempre, estaba hablando de que a través de la descendencia de David iba a venir el Salvador del mundo, el cual sí es de la eternidad hasta la eternidad. ¿Ya? Jesús. Ese es el centro del mensaje. Así que el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Cristo es la palabra en griego para decir Mesías del hebreo. En hebreo significa el prometido y el ungido. Las dos cosas aparecen en el mismo contexto. Y en griego, desde el otro lado, también apunta a Cristo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. No hay salvación sin Cristo. No hay cumplimiento bíblico sin Cristo. No hay esperanza sin Cristo. Nuevo Testamento. Entonces tenemos entre el Antiguo y el Nuevo a Cristo en el medio. ¿Ya? Así que no podemos eludir que el Espíritu de Dios en la construcción de las Escrituras fue inspirando personas que fueron explicando, como Pablo, que Dios lo levantó para que él explicara. La teología es la explicación práctica que le da al entendimiento de la Escritura y forma una forma de explicación que hasta el día de hoy predicamos. Entonces, de esta construcción bíblica, el Espíritu de Dios sigue siendo el autor de la palabra. El motivo, Cristo. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que la Escritura no es una escritura común. Esta es una escritura que tiene una actitud compartida. Por un lado, ¿es la voluntad de Dios? Sí, era la voluntad de Dios. Es la forma como Dios se plasmó físicamente en esta relación para poder darse a conocer a los hombres. ¿Ya? De modo entonces que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero escrita por los hombres. Así que tienes lo divino y lo humano juntos, igual que Cristo.
Cristo era Dios, se hizo hombre abandonando la condición de Dios, pero la llenura del Espíritu de Dios lo hizo participar activamente. Así que lo divino y lo humano funcionan en Cristo y la Biblia funciona en lo divino y en lo humano. Así que nadie puede caminar en el Señor si deja a un lado al Espíritu, está fuera del Señor. Deja a un lado la Biblia, está fuera del Señor. Para caminar con el Señor tiene que caminar con el Espíritu y con su palabra. Y sin estas dos cosas no está siguiendo a Cristo. Qué tremendo. La tremenda revelación que hace el Señor es que nos da entendimiento que su palabra entonces es el medio que utiliza para relacionarse con los hombres. ¿Ya? Y por un lado, y creo que es lo más certero, porque los sentimientos, que es la parte de la manifestación del Espíritu de Dios, no es igual para todos. No todos perciben al Señor de la misma manera. Y esto no puede entonces uno guiarse por lo que uno siente, sino por lo que sabemos de la Escritura y cómo la obedecemos. Si usted se guía por lo que siente, va a errar. Porque hoy día siente pasión por algo y se envuelve entusiasmadamente en el bien de esto. Pero mañana le va mal y abandona todo. Es como, hoy día amo al Señor y amo a todos los hermanos. Y mañana tengo problemas y no quiero saber nada del Señor y ni de ningún hermano venga a verme. Y uno dice, ¿y por qué ese cambio de actitud? Porque todavía no hemos aprendido a caminar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo caminamos en el Espíritu? Este era el problema. Entonces, yo les hablé de esto para poner fundamento, de que la iglesia reconoce que la palabra de Dios es el fundamento de Dios, es la forma como Dios guía a su pueblo. Por lo tanto, nosotros aceptamos la palabra de Dios como autoridad. No es la persona, es la palabra de Dios. Si usted quiere seguir a Dios, siga la palabra de Dios. ¿Ya? Toda la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, instruir. Entonces, cuando uno quiere saber de Dios, no es lo que el hermano dice, ni tampoco lo que la teología dice, porque uno puede saber la posición, y mire, está bien que uno tenga que estudiar estas cosas, pero en la vida práctica, usted tiene que saber distinguir lo que el Espíritu de Dios quiere con usted. Así que usted tiene que aprender a entender al Espíritu que mora en usted. Porque la Biblia dice que cuando llegó el tiempo, ¿verdad? No solo Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar a nuestro corazón, sino que en Ezequiel dice que al mismo tiempo con el Espíritu del Señor, Él vino a ser morada en nosotros. Dice, pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Así que el mismo Espíritu que creó la palabra, que inspiró a los hombres, viene a morar con nosotros. Así que ahora el Espíritu de Dios puede ayudarnos. Pero el problema es que yo les dije que habían dificultades, como los idiomas. Si usted no sabe que hay 4 tipos de hebreos y que en el fondo es uno solo, cuando usted traduce, no traduce igual. Por eso hay más de 120 traducciones bíblicas. Y todavía van a haber más. ¿Sabe por qué? Porque acaban de descubrir unas 4 o 5 cuevas llenas de papiros, donde van a reproducir ahora material, y tenemos materiales que son antes de Jesús, hay muchos materiales senios, y luego algunos que son a finales del primer siglo. Eso va a cambiar algunas cosas. Mire, el mundo se va a conflictuar, porque el mundo está siguiendo su propio razonamiento, pero el pueblo de Dios sigue lo que Dios dice, no lo que la gente dice. Tenemos que tener una identidad. Nuestra identidad no es el lugar. Nuestra identidad es Cristo. De Él somos, fuimos comprados por su sangre. Su sacrificio es por nosotros. Así que nuestra identidad, nuestra dependencia es de Él. Tengo que cambiar ideas, porque el conflicto es que si somos el pueblo de Dios, que seguimos a Cristo, entonces tenemos que seguir su palabra y seguir lo que el Espíritu nos indica. Y si no tenemos una relación con la palabra, tampoco podemos tener una relación con el Señor. Porque ¿cómo conocemos lo que es del Señor? A través de su palabra. ¿Cómo entendemos el fluir de la gracia del Espíritu? A través de su palabra. ¿Cómo puede usted identificar sus decisiones, si están en obediencia o no? El que mide eso es la palabra. Si usted dice, no pecará, si usted peca, usted va contra la voluntad de Dios. No importa que usted diga que es cristiano.
Vuelvo otra vez al problema. El problema es que andar en el Espíritu también significa andar conforme a su palabra. O sea, el andar en el Espíritu no significa es andar según lo que yo siento. Eso es un error. Mi manera de enfrentarme al Espíritu es entendiendo las Escrituras. Por eso hay gente que tiene más revelación que otros en cuanto al plan de Dios, porque algunos se quedaron solo con el aceptar a Cristo. Entonces, revisando este problema con la iglesia, encontramos un problema grave. Si debemos de andar en el Espíritu y no conocemos la palabra, entonces no andamos en el Espíritu, aunque hagamos cosas dentro de la iglesia. ¿Me comprende? Entonces, ¿cómo explicamos que uno tiene que crecer en obediencia y crecer en conocimiento y que el conocimiento que tenemos es muy pequeño en relación a lo que es Dios? ¿Quién puede conocer la profundidad de Dios, la mente del Señor? ¿Ya? Conocer los dones en ejercicio y aún lo que Dios puede hacer hoy como una generación nueva de experiencia. Entonces, la iglesia en su inicio comenzaron a pelear por estos movimientos de santidad. Y el movimiento de santidad lo que hacía era promocionar que la gente buscara tiempos a solas con el Señor. ¿Cómo entrar en santidad? Bueno, algunos pensaban que como el Espíritu de Dios viene a nosotros, somos santos porque Dios es santo. Pero tú no estás en santidad. Y Dios no habita en plenitud cuando uno no está en la rectitud con Él. Entonces, ¿cómo explica que existan problemas, pecados y cosas visibles en la iglesia si Él es santo y Él está en nosotros? Entonces, ¿por qué todavía participa esto en forma presencial? Entonces, la gente empezó a tratar de discutirlo y generaron una razón como esta. Decían que era Dios el que nos había llamado y en eso acertaron. No hay ninguno de nosotros aquí que Dios no lo haya llamado. ¿Ya? Los que son llamados son convocados. Así que usted viene a la iglesia porque el Espíritu lo convoca porque usted fue llamado. No lo está llamando al ministerio activo de pastoral o académico. No, lo está llamando a primero que venga Cristo, porque usted no está todavía en la facultad del Señor en hacer las cosas, pero Dios lo va a capacitar para que usted se involucre. El propósito de Dios es hacerlo crecer. Entonces, ¿cuál era la discusión de la iglesia en esa época? ¿La unción es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo? No, son dos eventos distintos. Entonces, aquí hay que aprender. En este orden, la unción, como aparece en el libro de Isaías, capítulo 61, 1, ¿ya? Pueden leerlo ahí si gustan. Ya dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo primero que tengo que asegurarme es que estoy en el propósito que el Señor quiere, ¿ya? Cuando el Señor llama, el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Pero qué dice la Biblia sobre eso? Que el Espíritu de Dios está sobre el mundo para convencerlo de su pecado. Entonces, está sobre mí porque está trabajando conmigo. Está sobre ti porque está trabajando contigo. ¿Ya? Así que Él te está convenciendo como a mí de volver al orden, de valorar las Escrituras, de sujetarnos a la palabra del Señor, de obedecer voluntariamente al Señor. No es obedecer los preceptos de la iglesia, es obedecer al Señor, es más importante, ¿ya? Porque hay una mezcla que se relaciona equivocadamente. Pero la segunda cosa es que dice, me ha ungido el Señor. Y la palabra ungir, ¿qué es lo que quiero plantearle? Son todas aquellas personas que Dios llama y no las llama solo para conocer a Cristo, sino que usted sabe que Dios las llama para servir. ¿Ve? Todos sabemos que hemos sido llamados para servir, pero hay que analizar. Hay 19 palabras de servicio. ¿De cuál tipo de servicio me habla el Señor? Voy a usar un duló para hablar de la esclavitud y voy a servir a otros en forma de esclavitud. No, el Señor no me llamó a ser esclavo. El Señor me llamó a ser libre. Pero la esclavitud, hay algunos que viven en esclavitud. Son esclavos del parecer de otros, ¿ya? Entonces, no es que usted haga lo que los otros dicen. Fíjese que el servicio tiene que ser libre. Es en el diaconé de Jesús. Hago las cosas para honrar al Señor y para dar olor grato y fragante a Él.
lo hago en obediencia a las Escrituras para no apartarme. Recuerda cuando dice que no hubo pecado en él, nunca se apartó de las Escrituras. El apartarse del Señor conlleva pecado. Así que Jesús fue el principal ejemplo de este servicio diaconé. ¿Ya? Entonces yo pienso, bueno, entonces ¿en qué consiste la unción? La unción consiste en que Dios nos toca y nos llama para que nosotros cumplamos una función. Y entonces la unción es una experiencia donde el Espíritu de Dios, que tiene como señal el aceite, ¿verdad? El aceite simboliza al Señor. El aceite era puesto y se untaba en la cabeza de las personas que eran apartadas y separadas para cumplir una función, como los reyes o los sacerdotes, ¿ya? Y en los sacerdotes no era solamente la cabeza, también eran las manos, la oreja y las pulgares de los pies, ¿ya? Entonces yo pienso, si usted piensa en el tema, el aceite en la unción representa que estás aceptando la condición que Dios te da para servirlo. No es servirse a sí mismo, es servir al Señor. Uno de los problemas que hay es que la gente mide, si tengo que servir, pero me va a costar salir a tal parte, o tengo que invertir, entonces no voy. Entonces no estás sirviendo al Señor. Para servir a Dios no hay ninguna excusa. Y yo quiero decir, este es el problema. El problema es humano, el problema no es divino. Porque Dios sí quiere invitarte y te ha invitado para que tú vayas. El problema que no vamos es porque nosotros no entendemos el plan de Dios todavía de las Escrituras. Pero Dios entonces trabaja con esta unción. La unción entonces implica que tú, tres cosas, mira. Primero, que Dios te llama a aceptar a Cristo. Así que el primer paso es aceptar a Cristo. ¿Aceptó usted a Cristo Jesús como Salvador personal? Ese es el primer paso del llamado. El segundo, bautismo en agua. ¿Se bautizó ya? ¿Sabe? Los pasos son hitos que van marcando el desarrollo cristiano. Así que usted fue alcanzado por la palabra y el Espíritu. Paso 2, aceptar a Cristo. Paso 3, bautizarme. Tengo que hacerlo. Si usted no lo ha hecho, avance. Porque el propósito de Dios es que usted crezca hasta que usted llegue a ser un obrero del Señor por el Espíritu. Sean hombres y mujeres del Espíritu. Si andamos en el Espíritu, comportémonos también en sujeción a Él. Y entonces, el bautismo ya, desde ahora mismo comience a inscribirse, porque vamos a hacer un bautismo unido probablemente en diciembre, y si no se puede hacer en diciembre, la primera semana de enero lo hacemos. ¿Ya? Pero desde ahora tiene que inscribirse para que tome los cursos y sepa por qué se va a bautizar. ¿Ya? Ahora, la unción no es bautismo. La unción significa que usted toma conciencia de que Dios lo llamó. Así que si yo le pregunto, ¿usted sabe si Dios lo llamó? ¿Está seguro de que usted está aquí porque Dios lo ha llamado? Ok, es el primer paso. Está en la primera grada nomás. ¿Ya? Por eso le pregunté, ¿aceptó a Cristo? Sí. ¿Se bautizó? Ya. Si no lo ha hecho, ya tiene que meterse. Pero ahora hay otro problema. La segunda parte es que todos los que son llamados tienen que participar de la santificación. ¿Qué es la santificación? Otra vez, la palabra santo, apartado, separado para Él. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor ahora? En el segundo paso, ya aceptó a Cristo, ya se bautizó. ¿Y ahora qué está haciendo el Señor? En esta teología neumática, ya hablando de cómo el Espíritu trabaja, el Espíritu de Dios ahora le está colocando a usted conciencia de que usted no está en el mundo, pero no es del mundo. ¿Sabían eso? Sí, pero entonces nuestro comportamiento no es igual que los demás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apartados y separados para Dios. Así que nosotros ahora estamos en una batalla de formación con el Espíritu. El Espíritu está en este proceso apartándonos y separándonos para Él. Así que déjeme decir, el que no se separa de la mundanalidad que trae consigo, ya no puede entrar todavía a esta experiencia de la llenura y el bautismo del Espíritu de Dios que lo capacita para el ministerio.
Y no estoy hablando de colaborar, estoy hablando de servir independientemente con el Señor. Y entonces no crece porque todavía hay áreas no vencidas que no están apartadas para el Señor. Entonces Dios hace varias menciones. Una de ellas tiene que ver con esta anomía que es mezcolanza. La mezcolanza Dios no la acepta. El que mezcla el bien con el mal todavía no ha entendido que hay que separarse y apartarse para el Señor. El que va a la presencia del Señor y después comparte igual que el mundo, como algunos que adoran a Dios y después en sus casas viven una vida mundanal y no cristiana, todavía tienen que crecer. No es un punto para tomar una ametralladora y disparar, no es así. Tenemos que aprender a conocer al Espíritu de Dios que nos demanda que seamos santos. Por eso la palabra es santificación. ¿Qué es santificación? Dios trabajando en nosotros, apartándonos y separándonos para Él. Así que, ¿de qué nos apartamos? De toda contaminación. Todo aquello que nos separa de Dios, no, señores. Todo aquello que ensucia la mente, no, señores. Todo lo que es pecaminosidad sexual, no, señores. Comienzo a apartarme, ¿por qué? Porque soy de Él, soy la persona que Dios está preparando para su obra. Así que el que no participa de la santificación no puede seguir avanzando en el propósito. Salmos 1:5 dice que ningún impío, es decir, uno que permanece todavía sin la limpieza, sin el orden, todavía sigue con la maldad activa fuera del Señor, dice, no prosperará en la casa del Señor. Entonces, la santificación es un proceso por el cual Dios nos va apartando para Él y nos va confrontando en nuestra vida para ser totalmente de Él. Ahora yo pregunto, ¿está en esta batalla? ¿Está en este proceso? Porque esta es la otra parte, esta es la tercer escalón, ¿no? Está todavía en la batalla, porque si no está en la batalla no está vivo. Cuando uno está vivo está en batalla. Así que usted lucha por estar en su presencia, como oramos en la mañana. Nos levantamos a las 5, 6, para las 6 de la mañana a tener un tiempo de oración y le damos gracias a Dios porque hay un grupo de hermanos estables que todos los días estamos orando, intercediendo por la iglesia. Y le damos gracias a Dios porque empezamos 2, después 3, 5, 7, 10, a veces 12 personas. Y oran y se van, y hay un rotativo, pero no importa. Ahí estamos orando, ¿ya? Y hay que aprender a disciplinar nuestras vidas. No puede ser que decimos que tenemos que relacionarnos con Dios en oración y no participamos en ningún grupo de oración, ni en las casas, ni en la iglesia, ni en la mañana por Zoom, no estamos. Entonces, nuestra relación con el Espíritu no es el correcto. Entonces, ¿cómo podemos crecer o avanzar solo con sentimientos? No es así. En la obediencia está la ganancia. Y entonces aquí lo que habla que la santificación es un proceso, ¿ya? Entonces, amados hermanos, un proceso no es una taza de té instantánea. El proceso es un periodo de tiempo de trabajo. Así que, ¿qué hace el Señor? Está trabajando de tiempos contigo. Te está diciendo, deja de hacer esto porque no es agradable. Esto que estás haciendo no va. O te dice, sigue este camino, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y el Espíritu de Dios es un motivador permanente, pero usa la palabra para enfrentarnos. Así que sin la Escritura, otro problema grave en la construcción de la iglesia. Sin oración y sin lectura, ¿cómo podemos pensar que el Espíritu va a guiarnos? Pero la palabra de Dios en abundancia es lo que Dios usa para guiar a su pueblo. Así que, ¿qué necesitamos? No es escuchar cientos de predicadores. No, lo que necesitamos es confrontar nuestra vida a la realidad de lo que nosotros estamos entendiendo con el Señor. Porque Dios está construyendo vidas personales en Cristo. Y depende de nuestro entendimiento y de nuestra obediencia. Entonces, caminar en el Espíritu es más profundo que solo sentir al Espíritu. Y gracias a Dios que Dios nos aleja y lo sentimos. Pero no significa que nuestra realidad sea perfecta. Significa que estamos en procesos de santificación.
aprendiendo a separarnos para Él, para ser enteramente de Él. Así que aceptamos a Cristo, nos bautizamos y ahora entramos en este proceso de santificación. Toda la iglesia que Dios llama la lleva a separarse para Él. Así que separe tiempo para estar a solas con Dios. Problemas de nuestra formación. Creemos que separarse es venir a la iglesia, al culto. No está hablando de eso. La santificación habla de tu intimidad con Él. Entrado en tu cuarto y cerrado la puerta, derrama tu corazón a solas con el Señor. Aprende a estar en intimidad con Dios. Aparte de la oración de la iglesia, y lo que no estamos hablando de la comunidad, estoy hablando de tu relación, de mi relación con Él. Entonces, si decimos que estamos en el Espíritu, andemos también con el Espíritu. Y andar con el Espíritu significa, como dice la Escritura, que Él se renueva todos los días en su misericordia en cada uno. Y la única manera de conocer eso es caminando con Él en el día a día. Eso me hace acordarme mucho de mi hermana. Mi hermana murió. Yo mismo hice el servicio hace 2 años atrás. Pero ella era psicóloga, trabajaba con mujeres golpeadas y afectadas en Costa Rica muchos años. Y ella me decía en las últimas conversaciones que tuve con ella, y me decía, después de tanto esfuerzo por ayudar a los demás, yo aprendí en el Señor que no tengo que desanimarme por el tiempo, sino vivir el día a día con cada uno. ¿Ya? Y hoy es el día que Dios quiere trabajar conmigo. Yo no sé si el Señor me va a permitir llegar mañana. Así que mis planes de 20 años, de lo que voy a hacer adelante, a veces quedan truncados porque son mis planes, no es el plan de Dios. Pero el plan de Dios es que todos los días Él quiere apartarnos y separarnos para Él. Así que el Señor nos aparta de las conversaciones turbulentas. ¿Ya? El Señor nos aparta de las amistades negligentes, pecaminosas y aún de las personas que hacen esta anomía dentro de la iglesia, que mezclan el bien y el mal. Dios las saca, en el ministerio no están. Y yo quiero decirle que tengan cuidado porque el diablo, que es astuto, bien decía que el diablo no es un león, anda como león. ¿Ya? Y esto significa la imagen de que nos quiere devorar, nos quiere destruir, nos quiere atacar. Y entonces, ¿qué hace? El diablo utiliza esta anomía para mezclar cosas que nos parecen interesantes, ¿ya? Y mezclamos el mundo con las cosas del Señor. Pero nosotros sabemos que nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. ¿Ya? Así que nuestra mirada no está en la mirada de la maldad de los hombres, porque usted no va a cambiar la maldad de los hombres. Pero si usted puede presentarse a Dios, busque perfeccionarse en el Señor. Así que este proceso de tiempo en que vamos siendo apartados y separados para Dios, tenemos que aprender a separar tiempos para Dios. Tenemos que aprender a separar tiempos para leer la Biblia. Tenemos que dejar de repetir cosas sin entendimiento. La tercera cosa, tenemos que aprender a ayunar delante de Dios para cortar las raíces que traemos como vicios, como maledicencia, murmuraciones, pornografía, adulterio. Hay que cortarlos. ¿Cómo se corta? Enfrentándolos con ayuno en la presencia de Dios. No se corta parando una oración y reprendiendo. Usted, aunque lo repita, si la persona no obedece, no pasa nada. ¿Me entienden? No es la presencia, es la obediencia. ¿Quiere andar en el Espíritu? Límpiese. Voluntariamente. No espere que Dios traiga una vara y nos golpee y quebrante nuestro espíritu para recién darnos cuenta que tenemos que volver. Tenemos que construir. ¿Y qué vamos a construir? Una vida en obediencia en su espíritu, en su palabra. Y vamos a construir una vida que honre el nombre del Señor. Entonces, la unción indica que Dios te ha llamado, que Dios te ha tocado y Dios te está trayendo. Pero todavía no llegamos al propósito. Estamos todavía en el proceso de la santificación, cambiando para ser separados y apartados para Él. El aforismeno que aparece en Romanos no es lo que yo estoy diciendo de la santificación. El aforismeno es un paso más elevado de la santificación, que tiene que ver con la apartarse y separarse en consagración, que es diferente. El apartarnos naturalmente es aprender a separar y a disciplinar nuestra vida.
Pero cuando usted ya está en el ejercicio, Dios te separa al ministerio y ahí te pide consagración, que es diferente. ¿Ya? Entonces vamos a tener que aprender cómo usar los términos. Pero esta lucha vino porque la gente creía que el bautismo del Espíritu Santo que estaban experimentando en la iglesia de la santidad, estos grupos que eran bautizados con el Espíritu de Dios, no lo sabían explicar. Entonces ellos decían, el Señor me ha ungido, ya porque habían hablado en lengua, pero no sabían explicarlo. Entonces la lucha de la iglesia fue, ¿es lo mismo? ¿Quiere decir que el que sirve tiene que estar bautizado o tiene que estar ungido? Pero bien leímos recién que el ungido es el que es llamado para que siga al Señor voluntariamente, apartándonos y separándonos para Él de toda contaminación. No es que alguien venga a ponerte un dedo acusador, sino tú buscando agradar al Señor para andar en su espíritu, en el espíritu de la palabra, no en el espíritu de nuestro corazón, porque nuestro corazón es turbio y engañoso. Así que no siga sus sentimientos, siga lo que dice la Escritura. Entonces es una disciplina que tiene que ejercitarse. Por eso dice, ejercitando nuestros sentidos. Tenemos que ejercitarnos en el Señor para hacer lo correcto. Entonces, cuando estas personas comenzaron a esta lucha, yo me dio la inquietud, miré hacia el fondo de qué se trata, de dónde viene la raíz, y encontré que en la Reforma las personas estaban luchando en contra de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica había perturbado el concepto de la Iglesia, de la palabra, y estaba haciendo de que la gente siguiera el planteamiento de los sacerdotes. Y entonces se habían alejado de la palabra de Dios por seguir la palabra de los hombres. Entonces la reforma era, volvamos a las Escrituras, volvamos a la experiencia con el Espíritu de Dios, volvamos otra vez a la obediencia. Y esto fue lo que produjo este quiebre en la iglesia y esta separación. Entonces apareció esta frase, solo Escritura. Y colocan a la Escritura como autoridad y dicen entonces no leamos nada más que la palabra de Dios. Y he escuchado que mucha gente piensa así, que no puede leer ningún otro contexto porque solo tengo que leer palabra de Dios, solo tengo que hablar palabra de Dios. Y volvieron esto un legalismo terrible y la gente se metió en un cuadrado. Entonces pensaron que haciendo esto se libraban del mal y después descubrieron que el mal está en nosotros. Un grave problema. Las tradiciones de la iglesia no siempre son las correctas. Y esto tenemos que replantearnos de nuevo. Este pensamiento wesleyano de Wesley puso en evidencia un problema. La Iglesia Católica había esbozado un orden salutis, un orden de salvación, como normativa. Entonces decían, todo creyente que venga a la iglesia tiene que cumplir estos votos para que sea creyente, para que sea miembro de la iglesia. Pero la salvación no la da la iglesia. Ellos decían que la iglesia lo daba, pero la salvación la da Jesús. O sea, o sigo la iglesia o sigo al Señor en la Biblia. Y entonces el movimiento que surgió, empezaron en ese debate y decidieron seguir la Biblia y no a la iglesia. Y gracias a Dios, porque eso abrió el espacio para que el evangelio se publicara a todas las naciones y no se quedara circunscrito en ellos, ¿ya? Pero ellos hicieron entonces este hito y sí descubrieron algunas cosas que sí podemos valorar hoy. Que algunos de esos dogmas que ellos plantearon fueron doctrinas que acuñaron para que la gente tuviera un entendimiento de en qué creemos, ¿ya? Ahora, el problema es que la tradición de la iglesia ha hecho de los dogmas un estamento de valor. Y entonces creemos que si yo no presento a los niños, se van al infierno. Y esas son ideas sociales, pero no bíblicas. Entonces los dogmas o esta forma de acuñar, la forma de pensar para identificar en lo que creemos, no todo era malo, algunas cosas fueron correctas. Por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios. Lo aceptamos, gloria a Dios, ¿ya? Pero no aceptamos el bautismo de los niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Biblia no nos habla
del bautismo de niños, nos habla de la presentación de niños. Entonces, ¿en qué creemos? ¿En lo que la gente dice, en lo que la Iglesia Católica dice o en lo que la Biblia dice? No, nuestro deber es Biblia. Lo demás no va. Todo lo que va hacia afuera, hermanos, se separa de la voluntad de Dios. Así que usted y yo somos responsables, si queremos andar en el Espíritu, de volver nuestro pensamiento a la palabra de Dios. Otra vez a la Escritura y no a lo que la gente dice. ¿Ya? Pero Wesley acuñó la salvación en 3 hitos. El primero era: acepta a Cristo y bautízate. Oh, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Nosotros tenemos ese fundamento. Creemos que todo aquel que Dios llama tiene que aceptar a Cristo en su corazón y creemos que tiene que bautizarse en agua en obediencia. El segundo paso era: participe del proceso de santificación. Y yo creo que sí. Creo que toda la iglesia que Dios quiere crecer en el Señor tiene que participar en este proceso de apartarse y separarse para Él. El que no se separa no participa del ministerio aunque quiera. No es porque uno no quiera, no, el Señor no lo deja. La persona que se quiere meter al ministerio y no quiere cambiar su forma de vida, el Señor le pone tropiezo, dice. Ya, es más grave pelear con el Señor que pelear por la gente. Bueno, y el tercer paso de él tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, separa la unción del bautismo. No es lo mismo, son 2 eventos distintos. Entonces, la iglesia tiene su nacimiento en Hechos capítulo 2 con la llenura del Espíritu Santo. Todo el proceso anterior es formativo, pero con la llenura del Espíritu Santo nace la iglesia. Entonces, veamos la historia. ¿Dios nos llamó? Sí. ¿Nos ungió? Sí. ¿El Señor nos está cambiando? Sí. ¿Estamos obedeciendo, aprendiendo en el proceso? Sí. ¿Qué nos falta? La llenura y el bautismo del Espíritu de Dios. Y con eso nace recién el proceso de esta obra gloriosa. Lo que pasó en Pentecostés es lo que Dios quiere que pase en las congregaciones. La llenura del Espíritu de Dios sacó a las personas de ese escondedero del aposento alto donde estaban escondidos porque tenían miedo, ¿ya? Y los volvió predicadores públicos sin temor. ¿Ya? Antes estaban escondidos de ellos y ahora se levantaron a predicarles a ellos. Ese cambio de actitud solo se produce cuando el Espíritu de Dios produce esta llenura y esta iniciación con la señal de hablar en lenguas. Y acá yo tengo un serio problema porque no hay liderazgo que pueda entrar al servicio si no tiene estas características: apartado y separado para Dios y habiendo recibido el bautismo del Espíritu de Dios. Cuando uno revisa la Escritura, entonces, y revisa lo que la iglesia piensa, entonces uno pregunta: ¿cuál es el paso que debe seguir la iglesia? Aceptar a Cristo, bautizarse en agua, participar de la santificación y buscar la llenura del Espíritu Santo. Y entonces Dios tiene un plan que lo va a desarrollar en la utilidad pública. Dios lo va a usar a usted, sí, a usted, no a mí, a usted. En esta expresión donde usted va a ser útil en sus propósitos. ¿Cuál es el problema global que tenemos? Que hay personas que no tienen o no cumplen los requisitos y están o quieren participar de la obra y traen anomía. Y la anomía es pecado, es mezcla. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios sigue siendo el espíritu de la voluntad de Dios. La palabra del Señor sigue siendo la voz del Espíritu Santo para nosotros. La palabra de Dios sigue siendo rectora en nuestras formas de vida. Nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios y valorar el proceso con el Señor. Así que cuando yo oraba por esta situación, hay algo que el Señor me ha inclinado y yo quiero hacerlo con usted. Solo las personas autorizadas eran llamados para ungir. Los profetas podían ungir, los profetas que eran reconocidos podían ungir a reyes o ungir a otros profetas. Los sacerdotes en ejercicio podían ungir a los que eran llamados para servir. ¿Y cómo los seccionaba de qué eran las personas? Bueno, la primera cosa es que los ungía.
¿Para qué? Para afirmar que eran las personas que Dios está llamando y que ustedes entran en un proceso de formación y preparación hasta el día que Dios los llama al servicio público. ¿Suena difícil? No, no suena difícil. Lo que suena es un entendimiento y ahora la obediencia de decirle, sí, Señor, yo me voy a preparar en esta causa. ¿Ya? No existe otra forma. Si usted se salta el proceso bíblico, usted no va a entrar al proceso aunque usted quiera. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y el que entra por saltándose las murallas, ladrón y salteador es. ¿Ya? Y en el ministerio no hay ladrones ni salteadores. Hay personas en obediencia, en sujeción y personas que están en los procesos de santificación. ¿Por qué digo esto? Porque necesito que la iglesia crezca en su entendimiento, pero también la vida personal de ustedes crezca en las manos del Señor, porque Dios los va a usar a ustedes en el propósito, por eso los tiene aquí. Si usted hace lo que está entendiendo, dejará de ser un oyente y pasará a ser una persona activa en su presencia. Aceptar que somos participantes de su naturaleza, de la naturaleza de Cristo. Cristo se despojó a sí mismo. ¿Qué nos pide a nosotros? Despojarnos a sí mismo. Cristo se santificó para su obra y ¿qué nos pide a nosotros? Santificarnos para su obra. Cristo murió por la obra y ¿qué se nos pide a nosotros? Morir. Si alguno quiere venir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Así que lo que estamos haciendo es invitando a Cristo en su llamado y ahora también en su servicio. La iglesia tiene un hincapié de la participación en Eucaristía, que es la cena del Señor. Eu es gracia, gozo, y charis tiene que ver con la participación del Espíritu Santo en la tarea. Quiero decirle esto no hay gozo en el Señor si no está la presencia del Señor. Antes de participar de la cena, quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. Por un momento piense. ¿El Señor me ha llamado? Contéstese usted mismo. ¿Somos nosotros personas que estamos aceptando vivir conforme a la palabra y la voluntad de Dios?